Podemos dar inicio, compañero. Muy bien, gracias. Solo necesitaría que pudieran proyectar la presentación, compañeros. No se logra ver la presentación, Manuel. La otra, la otra. Ahí estamos. Eh, ¿Podemos empezar, Yali? Por supuesto, Muchas gracias. den inicio. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó exponer el tema sobre caso fortuito y fuerza mayor, la diferencia entre ambos y las consecuencias jurídicas de los dos. El caso fortuito es un acontecimiento natural, impredecible y en todo caso inevitable, donde no hay intervención humana. Estos acontecimientos provienen de la naturaleza y son relacionados con terremotos, inundaciones, sequías, heladas, huracanes. Parte de la característica del caso fortuito es que impide el cumplimiento de una obligación y exime de responsabilidad al deudor. Dentro de las otras características que tiene el caso fortuito es que no hay voluntad de las partes en terminar el negocio jurídico. En tal caso sería como el acreedor y el deudor. Dentro de las características del caso fortuito es que no es imputable con responsabilidad tanto al deudor como a terceras personas. Otra característica que podemos decir es que son hechos que provienen de desastres naturales de la naturaleza, ¿verdad? No hay intervención humana y también se podría decir que es el causante del nexo causal en una relación o un negocio jurídico entre un acreedor y un deudor. Eso es lo que me toca. Cedo la palabra. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Licenciado presente, yo le voy a hablar acerca de las características del caso fortuito, que en este caso tenemos tres, ¿verdad? Como primera característica tenemos la imprevisibilidad, la cual no puede preverse utilizando la diligencia y el cuidado normal esperado en la situación. Como segunda característica tenemos la inevitabilidad. Incluso si se hubiera previsto, ¿verdad? Teóricamente era materialmente imposible detener su impacto. Y como última característica tenemos la independencia, totalmente ajena a la voluntad humana, ¿verdad? El deudor en este caso no tuvo ninguna participación en su origen. Lo digo con el siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros, licenciados. Yo les voy a hablar acerca de algunos ejemplos del caso fortuito. Un caso fortuito, como bien lo han comentado mis compañeros, sus elementos es imprevisible, no se puede prever, es exterior, no depende de la voluntad humana y eh, no es tiene el elemento de inculpabilidad, no se puede culpar y es inevitable. No se puede evitar esa acción y este fenómeno natural, porque se basa en fenómenos naturales, y una de ellos es el terremoto, movimientos telúricos destructivos que alteran radicalmente la infraestructura física. Otro de ellos son las inundaciones, fenómenos meteorológicos atípicos y abrumadores que superan las previsiones estándar, incendios naturales o los rayos, que son fuegos o descargas eléctricas originadas por causas atmosféricas sin ninguna intervención humana. Como bien lo han comentado, esto es por causas naturales, por fenómenos naturales, no viene de la intervención humana como lo es la fuerza mayor. Gracias. Buenas tardes, compañeros, estimado licenciado.
el tema que a mí me tocó, el punto que a mí me tocó, es explicar la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Bueno, para ser conciso y concreto, dentro del ámbito del derecho civil, ambos conceptos jurídicos suelen ser utilizados como sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia concreta y es el origen de los eventos. Dentro del caso fortuito, su origen es natural. La naturaleza es que son fenómenos intrínsecos a la naturaleza que escapan del control humano y son inevitables. Un ejemplo clásico sería un huracán, un terremoto, un incendio. Y ahora bien, la fuerza mayor, su origen es el accionar humano y es evidentemente Permítame, externo. compañero, Su discúlpeme. naturaleza. Discúlpeme, José Pablo, permítame un momentito. Por favor, jóvenes, los que tengan activados sus micrófonos, apáguenlos, por favor, porque están interrumpiendo. No se escucha bien la exposición del compañero. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo, la fuerza mayor posee un origen dentro del accionar humano y es independiente de la voluntad del deudor. Es evidentemente externo. Su naturaleza son actos de terceras personas o declaraciones imperativas de una autoridad de un Permítame, José Estado Pablo, o de disculpe, José Pablo, permítame un momentito. Creo que es Andrea Zamora la que tiene activado su micrófono. Por favor, apaguémoslo, compañera, porque es que no se escucha bien la exposición. Gracias. Prosiguiendo con los puntos, estábamos con que la naturaleza de la fuerza mayor son actos de terceras personas o decisiones imperativas de la autoridad pública. Los ejemplos clásicos serían guerras, embargos internacionales o cierres fronterizos. Entonces, doctrinariamente hablando, la diferencia entre ambos conceptos es el origen de los hechos. Entonces, cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar acerca del escudo protector liberación de la responsabilidad civil. Como podemos ver acá, este se divide en tres. 1, no hay culpa del deudor. 2, el hecho es completamente externo. Y 3, el impacto no podría evitarse. En donde dice que no hay culpa del deudor, esto significa que la persona no actuó ni mal, ni con negligencia, ni tampoco descuido. Hizo todo correctamente, aunque pero aún así, perdón, ocurrió el hecho o el problema. Un ejemplo sencillo de esto podría ser, por ejemplo, una máquina que deja de funcionar de repente, aunque tenía mantenimiento constantemente o un mantenimiento adecuado, no es culpa de la persona que tenga a cargo pues esta máquina. En el hecho que es completamente externo, esto quiere decir que el evento no depende de la persona, sino que viene de afuera, como bien lo explicaba mi compañero. Un ejemplo podría ser un corte de energía eléctrica inesperado en una zona determinada. Es algo que uno como persona pues a veces no controla, ¿verdad? Y 3, el impacto no podría evitarse, aunque la persona hubiera sido cuidadosa, no tenía forma de impedir que el hecho o el acto sucediera. Un ejemplo de esto podría ser que, aunque una persona proteja su propio negocio, si ocurre, por ejemplo, un desastre natural muy fuerte, igual sucede un daño. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre el test de los 5 requisitos jurídicos, que básicamente se usa para saber si un evento puede considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, y así liberar de responsabilidad a una persona que incumplió con una obligación. La idea es simple: para que alguien quede libre de responsabilidad deben cumplirse los 5 requisitos. Si falla uno, pues ya no aplica. El primero es imprevisibilidad. Significa que el hecho no se podía anticipar racionalmente, o sea, no era algo que se podía venir con normalidad. El segundo es inevitabilidad. Aunque la persona hubiera hecho
todo lo posible, no podía evitar porque era una fuerza superior física o legal. El tercero sería exterioridad. El hecho debe ser ajeno al control a la persona, o sea, no fue provocado por ella ni dependía de sus decisiones. El cuarto sería ausencia de culpa. La persona no tuvo culpa ni negligencia previa, es decir, no contribuyó al problema ni por descuido. El quinto es relación causal. Ese evento debe ser la causa directa del incumplimiento, o sea, se incumplió por eso, no por otra razón. Y vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que si falla uno de estos puntos, el argumento se cae y la responsabilidad civil se mantiene. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En este caso estaremos hablando de un ejemplo, un caso práctico, un terremoto en una bodega. En este caso, el terremoto es un fenómeno natural que cumple con estas características, por lo que si se analiza si rompe el vínculo de responsabilidad entre el deudor, que en este caso sería el dueño de la bodega, y el daño causado. Hablando jurídicamente, se revisa si el evento es ajeno a la voluntad del deudor, es imprevisible, es inevitable y se hace lo imposible y hace imposible el cumplimiento de la obligación. Si todos estos elementos están presentes, el deudor queda liberado de cualquier tipo de responsabilidad. En la aplicación de los elementos al caso, el hecho externo sería el terremoto, dado que es un evento natural completamente ajeno al control humano. La imprevisibilidad, aunque se saben que estos eventos desastres naturales pueden ocurrir, no podemos determinar exactamente cuándo ni con qué intensidad estarán afectando el entorno. La inevitabilidad, porque no se puede evitar los efectos a pesar de contar con las medidas de seguridad. Y la falta de culpa sería, dado que el dueño no actuó por negligencia, por ejemplo, que el lugar, la bodega, cuente con una buena estructura. Entonces, si se demuestra que el dueño no cumplió con normas de seguridad, como bien comentaban mis compañeros, por ejemplo, alguna construcción defectuosa dentro de la bodega, entonces sí podría haber responsabilidad porque ya no sería totalmente caso fortuito. El caso fortuito se configura al momento de que se extingue la obligación si se vuelve imposible de cumplirla, se le libera al deudor de la responsabilidad y no hay obligación de indemnizar daños y perjuicios. La conclusión sería que no hubo responsabilidad, en este caso el terremoto destruyó la bodega y los productos almacenados sin que exista culpa del propietario, por lo tanto no hay responsabilidad civil, ya que el daño fue causado por un hecho imprevisible e inevitable. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Me disculpo un poco ya que tengo un poco de malestar de garganta. En mi caso, vamos a hablar sobre el caso práctico número 2, en donde analizamos una situación de fuerza mayor. En el contexto nos presenta una empresa de transportes que no puede entregar mercancías a tiempo debido a un bloqueo total de carreteras ordenado por el gobierno. Es decir, estamos ante un acto de autoridad completamente ajeno a la voluntad de la empresa. Desde el análisis jurídico, identificamos 3 elementos claves. Primero, existe una fuerza externa, ya que la decisión proviene del Estado. Segundo, se trata de un acto de autoridad que es obligatorio y legalmente ineludible. Y tercero, el hecho es inevitable, porque el transportista no podría forzar el paso sin incurrir en un delito. Con base a estos 3 elementos, concluimos que se configura una causa de fuerza mayor, lo que implica que no hay responsabilidad para la empresa. En consecuencia, no se le puede imputar penalizaciones por el retraso en la entrega. Como pueden ver en este caso, se demuestra cómo el derecho protege a las partes cuando ocurren situaciones imprevisibles, inevitables, fuera de su control. Lo que sí es un hecho. Y tenemos que tomarlo en cuenta que si la empresa ya se encontraba, en este caso en mora, ¿verdad? Que es uno de los artículos que nos menciona nuestro Código Civil. Esto quiere decir que si la empresa, en este caso, ya se encontraba con días de retraso en la entrega de mercancías, ¿verdad? Entonces no se puede
no se puede poner como excusa este bloqueo, ¿verdad? Porque entonces sí caería como responsabilidad para cumplir con la obligación. Los digo como siguiente compañera, gracias. Gracias. Perdonen, no había pasado la siguiente. Bueno, entonces esta es la, ya como conclusión, ¿verdad?, de nuestra presentación. Aquí hay un cuadro comparativo acerca de lo que es caso fortuito y fuerza mayor. Este, la diferencia principal está en el origen del hecho. En caso fortuito, este proviene de la naturaleza, que pueden ser terremotos, rayos, demás daños que puedan ser provenientes de la naturaleza. Y fuerza mayor es que este proviene de acciones humanas o que puede ser también del Estado, unas guerras o decretos. Ambos comparten dos requisitos clave, que es que no se puede anticipar, que es la impresibilidad, y que también no se pueden evitar, la inevitabilidad. En cuanto al resultado legal de estos, los dos producen lo mismo, que estos rompen el nexo causal y liberan de la responsabilidad civil. Y la idea final es que más que decir que si uno que si uno el otro, ¿cuál es más importante? Pues los dos, es de que los dos pues tienen lo mismo, ¿verdad? Y que es probar que el hecho fue inevitable, que no se puede anticipar y que este es ajeno a la culpa. Esta sería la presentación, licenciado. Agradecemos mucho su tiempo. Bien, gracias compañeros. Y solo Falta, tengo falta una, una duda. Falta falta una una, compañera de sí, ustedes que se llama Diana, ¿no? sí, ¿O es que no no, la escucho? Sí, Sí, licenciado. licenciado. No sé si me escuchan. Sí. Ok, Sí, Diana. ok. A mí me toca, perdón, a mí me toca exponer sobre la ruptura del nexo causal. Nosotros lo vamos a ver en tres pasos. El primer paso es la obligación civil. En este paso, el deudor tiene el deber jurídico de cumplir lo pactado según lo establecido en el contrato. Es decir, que en este paso existe una relación directa entre la conducta del deudor como de cumplir esa obligación. En el segundo paso tenemos el impacto. En este paso ocurren eventos como de caso fortuito o de fuerza mayor. Este tipo de eventos se caracteriza porque son imprevisibles e inevitables. Aquí se interrumpe el curso normal de la obligación y es donde empieza a debilitarse la relación entre el deudor y el cumplimiento de la obligación. Como el último paso tenemos la ruptura del nexo causal. Este es un evento externo el cual rompe completamente la cadena de causalidad. Esto significa que ya no puede decir que el incumplimiento fue por causa del deudor, sino que una causa ajena a él. En conclusión, podemos decir que al romperse la cadena de causa y efecto, genera una imposibilidad de cumplir la obligación, por lo que no existe un nexo causal y no se le puede atribuir al deudor una responsabilidad civil, por lo que no puede cumplir su obligación. Gracias. Muy bien. Gracias, compañeros. La exposición está bastante clara. Ahora bien, hay situaciones que tenemos que tener. Bueno, la exposición de los compañeros hablaban dos casos, dos puntos importantes, ¿verdad? El caso fortuito y la fuerza mayor. Caso fortuito, algo que en su momento pueda suceder, ¿verdad? Sin que lo buscara la persona. Dentro de todo esto, jóvenes, tenemos que tener claro de dónde emana la obligación, y es a través de el negocio jurídico, a través del contrato. Dentro del contrato se plasmó la obligación que tienen que cumplir las partes, ¿verdad? En un momento determinado, cuando existe un incumplimiento, en este caso,
por una de las partes, o en este caso por el deudor, tenemos que irnos a lo que establece en desde nuestro artículo 1423 a 1442. Pero como recordémonos que ya en exposiciones anteriores hablamos sobre los daños y perjuicios, que eso se ocasiona si una de las partes incumple. También tratamos de lo que era la cláusula indemnizatoria o de indemnización si se incumple por una de las partes. Derivado a eso, tenemos que tener muy claro que cuando no es culpa del deudor, ¿sí? Porque es un caso fortuito, como bien lo dijeron los compañeros, de fuerza mayor, él no está obligado al cumplimiento de la obligación. Pero tenemos que tener claro, jóvenes, que si bien es cierto, no está obligado al cumplimiento de la obligación, sí está obligado al reembolso, en este caso, de lo que en su momento tuvo que gastar la persona o el acreedor. Porque una cosa es que él venga y no tenga la obligación de pagar daños y perjuicios, por supuesto, no los va a pagar, no, porque digamos, es un caso que se salió de su contexto o de su obligación, pero sí tendría que devolver en un momento determinado el gasto que realizó la persona en su momento, si fueran al producto, qué sé yo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tenemos que tener claro, jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el artículo 1426 de nuestro Código Civil? Este nos dice que el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. A no ser, dice, que en el momento en que ocurriere hubiese estado en mora. De los compañeros mencionaron 5 puntos importantes que se tenían que cumplir para que esto trascendiera a ser caso fortuito o fuerza mayor. ¿O me equivoco, compañeros? Ustedes mencionaron, algún compañero de ustedes mencionó 5 pasos importantes que se tenían que cumplir para que fuera un caso fortuito o fuerza mayor. Saliendo de ese contexto, podrían incurrir en un estado de mora. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Que, por ejemplo, como lo dijeron un compañero, uno de los compañeros que expusieron, decían, es en el segundo caso, creo que fue, cuando venía y traía mercadería, pero viene y había un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo, no dejaba pasar la mercadería, ahí es culpa del acreedor, ahí es un caso, es una fuerza mayor. En ese contexto, jóvenes, no tiene la obligación, pero imaginémonos, como bien lo dijeron los compañeros, que venía retrasado porque tenía que haber entregado el producto desde hace días. Ahí sí cumple, ahí se había un incumplimiento por culpa del deudor e incurría en una mora. Y por lo tanto sí está obligado al pago de daños y perjuicios que se ocasionan. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que la persona, o en este caso, el deudor, no fue culpable de ese traslado, digamos que se paralizara las carreteras, por ejemplo, o un terremoto, como ya nos dijeron en la bodega, algo así veía. Entonces, esos son casos en los cuales no es obligación el pago de daños y perjuicios. Si hay alguna duda, pregúntenlo, jóvenes, ya sea a los expositores o a mi persona, previo a continuar con el siguiente tema. ¿Por qué? Todo esto entra en el examen, jóvenes. Todo lo que los compañeros están explicando, lo que está en el ordenamiento legal, que es el Código Civil, en el artículo 1426, que ese es el que nos habla básicamente de lo que es el caso fortuito y fuerza mayor, que va, como les digo, emparejado con los demás artículos. ¿Por qué? Porque si hay mora, ¿sí? Yo creo que en algún momento les hablé de la mora pasiva y la mora activa, ¿verdad? La mora pasiva era cuando era el deudor y la mora activa era cuando era el acreedor.
Pero todo esto viene relacionado con lo que los compañeros acaban de decir, ¿verdad, Madeline? ¿Alguna duda, jóvenes? Si no, continuamos con la siguiente exposición. Lick, Diga. fíjese que sí tengo una duda con esa parte de la mora que usted dice, donde pongámosle que por el bloqueo la mercadería no llegó a su destino. Sí. Va, y dijo usted que si el mismo caso, pero si hubiera un tiempo que el deudor puso, pero él se atrasó, digamos, por irresponsable, ahí se incurre en mora, así sería. Sí, ahí incurre en mora y tiene que pagar daños y perjuicios también. Recordémonos que, por eso les mencioné del artículo 1423 al 1442, pero leamos donde dice lo de la mora. Dice que el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito y fuerza mayor. Eso fue lo que explicaron los compañeros. El deudor no tiene, en este caso, el tener la obligación de cumplir perdón, no tiene la obligación de cumplir. Ahora bien, dice, a no ser que en el momento en que hubiera estado en mora. En mora quiere decir en un retraso, pues. Ya en el retraso, en el no cumplimiento. Él tenía un plazo, por ejemplo. Él tenía para entregar el producto, por ejemplo, hoy es último día del mes, el día de hoy, pero él vino y no lo entregó hoy, sino que viene y pasó el día de mañana o pasado, pero casualmente, como decían los compañeros, bloquearon la carretera. Cuando bloquean, él viene y dice, es que yo no tengo la culpa porque miren cómo quieren que vea el producto si está bloqueado, por supuesto. Pero si eso hubiera sido el día 29, un día antes, o aún el mismo día 30 que tenía para entregar el producto, ahí no hubiera incurrido, en este caso, en un incumplimiento de la obligación. Pero como lo está haciendo posterior, ahí es donde ya incurre en mora. Ahí se les tiene que obligar al pago de daños y perjuicios. Máxime si existía una cláusula indemnizatoria. Eso también ya lo hablamos en exposiciones anteriores. Pues no sé si queda claro, creo que fue Alfonso el que preguntó. Sí, ¿qué? nítido, Lick, ahí estamos. ¿Quedó mejor? Nítido, nítido. Ahí estamos. Continuamos entonces, no sé a quién le el grupo número 9. Bueno. ¿Se ve? Sí. ¿Qué se ve? ¿Iniciamos ya, licenciado? Sí, por favor. Perfecto. Bueno. Buenas tardes, respetable licenciado y compañeros. Mi nombre es Estuardo Rivera, coordinador del grupo número 9. Primera diapositiva. La primera diapositiva, esta es la primera. Gracias. En esta oportunidad, pues, les hablaremos acerca de las formas de transmitir las obligaciones y cesión de créditos o derechos. La siguiente diapositiva, por favor. En esta, pues, vemos reflejados los nombres de cada integrante de este grupo. La siguiente, por favor. Bien, en esta oportunidad, pues, me toca hablarles brevemente, ¿verdad?, sobre las formas de transmitir las obligaciones. Cuando hablamos de transmisión de obligaciones, nos referimos a la posibilidad que uno de los sujetos de la relación jurídica cambie sin que la obligación desaparezca. Esto quiere decir que la obligación continúa existiendo con todos sus términos. Pero esto también nos indica que también puede cambiar el derecho de cobrar o de quien tiene la deuda. Puede cambiar el acreedor o el deudor, que tiene el deber de cumplir dicha deuda. Un caso importante es el
el cambio de acreedor, donde el derecho de cobro pasa a otra persona. Sin embargo, es importante también destacar que la obligación no se modifica en su contenido, sino que se mantiene igual, ¿verdad? Lo que conocemos como el principio de continuidad. Básicamente que la transmisión es de la obligación implica un cambio en los sujetos, pero en esencia se mantiene la obligación. Le cedo la palabra a mi compañero Minor. Hola, muy buenas tardes, licenciado, compañeros. A mí me tocó la importancia de la transmisión de la obligación, donde tiene tres características importantes. Tenemos la seguridad jurídica, pues como podemos ver, pues es la que nos garantiza la validez y la continuidad de los derechos crediticios. Tenemos la circulación del crédito, que permite que los derechos fluyan en el tráfico jurídico y económico. Y también tenemos la protección de las partes. Equilibra los intereses del cedente y cesionario. Para ello, pues tengo un ejemplo bastante práctico y claro entre los tres puntos importantes. Dentro de la seguridad jurídica, podemos tener un ejemplo bien claro que pues una persona compra una bicicleta en plazos y la tienda la tienda vende el contrato al banco, se sigue pagando por igual, sin cambio alguno. Ahí está otorgando una seguridad jurídica. En cuanto a circulación del crédito, una persona puede prestar dinero y luego vende ese derecho a otra. ¿Sí? El dinero se mueve y llega más rápido a quien lo necesita. Hay una circulación de crédito. Y la protección de las partes, por ejemplo, debemos 500 quetzales por un televisor, ¿sí? El acreedor le pasa ese derecho a otra persona y la ley asegura que el primero garantiza que la deuda existe, ¿sí? El nuevo dueño puede cobrar y pues, en este caso mi persona solo paga una vez. La idea es que todos estén protegidos y que nadie pierda en cuanto a la protección de las partes. Cedo la palabra al siguiente compañero. Muy buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Le voy a hablar de la sección de créditos o derechos. El acreedor es la persona física o jurídica que tiene el derecho de exigir a otra denominada deudor el cumplimiento de una obligación, de una deuda o puede ser de un bien. La transferencia es un acto jurídico mediante el cual se traslada de un derecho real, puede ser una propiedad o crédito de una persona a otra de forma honorosa. El cesionario son los que reciben un derecho, ya sea un bien o un crédito transferido, denominado cedante, se convierten en el nuevo titular, y el deudor es la persona que tiene la obligación legal de cumplir con una deuda voluntariamente. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Jonathan, le toca, ¿no? Jonathan. Bueno, como considero que el compañero pues, no logra comunicarse, voy a tomar esta parte yo para seguir avanzando en la exposición. Lo único que él no tiene punteo. Bueno, Ustedes pónganlo para no dejar en blanco, ¿verdad? Antes de continuar, solo quiero reconfirmar. Jonathan, ¿está en línea? No, no está en línea. Va. Ok, continuemos por favor, así no perdemos tiempo. Muy bien, Jonathan lo voy a tomar yo. A él le correspondía a los sujetos que intervienen. Dentro de los sujetos que intervienen está el cedente, el cesionario y el deudor cedido. Podemos ver que el cedente pues, es el acreedor original que transfiere su derecho a un tercero. El cesionario pues, es aquel que adquiere el crédito y convierte al nuevo acreedor. Y el deudor cedido permanece obligado, ¿sí? La deuda no cambia y solamente cambia el acreedor. Paso la palabra a mi siguiente compañero.
Buena tarde. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Miguel, lo escuchamos. Sí, ¿me Aunque no lo escuchan? vemos, pero lo Ah, ok. escuchamos. Ay, perdón. Ok, ahí está. Estamos, Miguel. Buenas tardes, compañeros y catedrático. Bueno, a mí me tocó lo que es el concepto de cesión de crédito. Como bien lo dice, es un acto jurídico por el cual el acreedor transmite voluntariamente su derecho crediticio a un tercero, quien pasa a ser el nuevo titular frente al deudor. Yo lo voy a explicar con unos ejemplos. Digamos así como en mi caso, tuve una experiencia en el banco. Yo, digamos, pedí un préstamo a capital de 25,000 quetzales. Por X motivo, pues ya no pagué la deuda. Lo que hizo el banco en ese entonces, le cedió mi caso a una casa de, ¿cómo se llama? A un bufete de abogados. Exactamente, de cobranza. Ya ellos se encargaron ¿cómo se llama? De cobrarme a mí la deuda que yo le tenía al banco en ese entonces. Así ellos saldaron mi deuda, se podría decir, con el banco, pero ellos a cobrar la deuda que yo le debía al banco, cobraron cierto interés. Y también podría decirle otro ejemplo, como una sesión de pago de deuda, donde está Pedro, está Juan y está María. Pedro le debe 10,000 quetzales a Juan. María le debe 10,000 quetzales a Pedro por una moto, se podría decir. Entonces, Pedro llega a un acuerdo con Juan de que le cobre él los 10,000 quetzales a María. Así él queda libre de toda deuda y ya se arregla Juan con María. Eso sería lo, lo de mi tema y deseo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde hablar sobre los elementos de sesión. Se dice que los elementos de sesión son 4. El primero sería transmisible. Se dice que debe existir un derecho que se puede ceder, que pueda ceder. Un ejemplo, una deuda que alguien prácticamente te deba dinero, se puede ceder, pero en el derecho a recibir alimentos no. El segundo sería el sujetos capaces. Se dice que las personas que intervienen deben tener capacidad legal. Un ejemplo sería un mayor de edad puede ceder un crédito, pero un menor de edad no puede hacerlo por sí solo. Y el tercero sería acuerdo de cesión. Debe existir la voluntad de transferir el derecho, dice. Un ejemplo sería firmar un contrato donde A le cede a B el derecho de cobrar una deuda. Y el cuarto sería objeto lícito. El derecho no debe ser legal ni personalísimo. Un ejemplo sería, se puede ceder un derecho de cobro, pero no un derecho como un uso de un nombre o una pensión personal. En conclusión, la falta de uno de estos elementos, la cesión no tiene validez legal. Le cedo el tiempo a mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los requisitos para la cesión de crédito de derecho, parte 1. Como número 1, crédito válido y existente. La existencia real del crédito. El crédito debe estar constituido una obligación concreta de un deudor hacia un acreedor. No puede ser ficticio ni hipotético. Por ejemplo, un préstamo documentado en contrato genera un crédito existente. Consecuencias prácticas. Si el crédito no existe, la cesión carece de objeto y es ineficaz. Si el crédito existe pero es nulo, la nulidad se transmite al cesionario, quien no podrá exigir el pago. Como punto número 2, consentimiento excedente. Es el acto jurídico que da origen a la cesión. Sin él no existe transmisión válida del crédito. Unas pequeñas definiciones. Cedente es el acreedor original que decide transferir su derecho de crédito. Cesionario es el nuevo titular que adquiere el derecho de cobro. Deudor sigue siendo el mismo, pero debe cumplir frente al cesionario. Requisitos del consentimiento excedente.
voluntad expresa, capacidad jurídica, objeto lícito, su forma, aunque puede ser verbal, en la práctica se realiza el contrato escrito para mayor seguridad. Como número 3, capacidad legal de las partes. Es un requisito fundamental para que el acto sea válido. Ahora la capacidad del cedente. El cedente es el acreedor original. Debe tener capacidad de ejercicio plena para disponer de sus derechos patrimoniales. Si carece de capacidad, por ejemplo, un menor de edad o una persona declarada incapaz, la cesión será nula, salvo que actúe mediante un representante legal, por ejemplo, unos padres o ya sea mediante un juez. El consentimiento del cedente es indispensable. Sin él no existe cesión válida. Capacidad del cesionario. El cesionario es quien adquiere el crédito. Debe tener capacidad para ser titular de derechos para ejercerlos. Si el cesionario es incapaz, puede adquirir el crédito, pero necesitará representante para ejercerlo. Y por último, capacidad del deudor. El deudor no necesita consentir la cesión, pero sí debe ser notificado para saber a quién pagar. Su capacidad no afecta la validez de la cesión, aunque sí influye el cumplimiento de la obligación. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, licenciado. A mí me tocó los requisitos de la sesión, parte 2. Como muy bien nosotros tenemos contemplado, pues como primer punto tenemos el objeto lícito. Este es el derecho cedido que debe de ser no contradictorio a la ley, a la moral o al orden público. Dentro del segundo punto, pues tenemos la notificación del deudor. Esto debe de ser notificado para que el cambio del acreedor sea oponible. Otro punto, como tercero, podríamos dar forma adecuada o forma adecuada. Este punto, pues, requiere la forma escrita o autenticada según la naturaleza del crédito como tal. Como parte resumida, pues la cesión se requiere entre un acuerdo con el cedente y el cesionario, la existencia de un derecho transmitible y la capacidad legal de las partes. Además, también se debe de cumplir con la forma de la ley exija y que tenga un objeto lícito. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo lo voy a hablar sobre efectos de la sección de crédito de derecho. Como primer punto tenemos transmisión del derecho de cobro. Es la cesión de crédito que implica la transferencia de derecho de cobro del cedente al cesionario. Eso significa que el nuevo titular adquiere la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. También asegura la obligación principal que se transfiera automáticamente al cesionario, garantizando así la posibilidad de cumplimiento efectivo. Como punto número 2, tenemos la notificación del deudor, como nos explica el compañero. Es una notificación del deudor, es un requisito crucial para que la cesión tenga efecto frente a este último, que es el cesionario, ¿verdad? Y como tercer punto, tenemos el pago válido solo al cesionario. Para la notificación, una vez que el deudor ha sido notificado de la cesión, solamente el pago realizado al cesionario es legítimo. El pago válido debe efectuarse conforme los términos y condiciones originales de la obligación, pero dirigido al titular del crédito. Como cuarto punto tenemos cambio de acreedor sin la obligación. Esto significa que la obligación permanece intacta y vigente, el deudor sigue obligado a cumplir, pero ahora frente al cesionario, y el contenido y las condiciones de la obligación no cambian, solo varía el sujeto activo. Muchas gracias, licenciado. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre las características de cesión de crédito. No sé si me escucho. Sí, le escuchamos, Melissa. Bueno, la cesión de crédito es una figura jurídica mediante el cual el acreedor transfiere sus derechos de cobro a otra persona, ¿verdad? La primera característica es cambio de titularidad. Esto significa que el acreedor, llamado cedente, es sustituido por otra persona que sería el cesionario, ¿verdad? Quien pasa a ser el nuevo acreedor. La segunda característica es contrato entre partes, es decir, que existe un acuerdo de voluntad entre el cedente y el cesionario y ambos deben estar de acuerdo para que la cesión tenga validez, ¿verdad? La tercera característica, esto puede ser onerosa o gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un pago o bien puede hacerse sin ningún costo.
Y la cuarta característica, que es derechos cesionarios. Eso significa que no solo se transmite el crédito principal, sino que también sus garantías, intereses y los demás beneficios relacionados a la deuda, ¿verdad? Buenas tardes, Lick, compañeros. Primero, una disculpa por la bulla que aún ando en la calle. Yo voy a dar las conclusiones sobre el tema que nos tocó, que es la sesión de créditos o de derechos. Vamos a abarcar tres aspectos importantes. Uno de ellos es el cambio de obligación. ¿Podría regresar a la otra, compañero? Gracias. El cambio de acreedor no exige ni modifica la obligación original. ¿Esto qué quiere decir? Como bien lo expuso mi compañero Miguel, por ejemplo, los que lo utilizan mucho son las entidades bancarias. A la hora de que, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un préstamo de cualquier índole, no se logra concretar un avance con el banco. Entonces, esta le cede los derechos a una entidad, ya sea tipo bufete jurídico o de cobranza pasiva, ¿verdad? Esto se refiere a que a la hora de cobrar no se le podrá exigir monto mayor al que estipula el contrato. Obviamente esto varía dependiendo del interés, ¿verdad? Pero el contrato sigue siendo el mismo sin cambiarlo. El punto número 2, la relevancia jurídica y económica que se representa. Es un instrumento clave para la circulación de derechos en el tráfico de jurídico. Esto se refiere a que haberlo legalizado por la forma tal, por ejemplo, este aspecto ya existía mucho antes. Podríamos hablar de el trueque. El trueque venía siendo como, mira, yo te hago un trabajo y vos me das tal producto, pero yo necesito otra cosa. Entonces, cuando vos tengas el producto X o Y, por ejemplo, café, pues a la hora de que ya tengas tu producto, se lo pagas a él porque yo ya le hice el trabajo. La relevancia jurídica, esto involucra que ahora ya se puede ejercer una forma de presión. Recordémonos que antaño era más rudimentario, ¿verdad? Y para finalizar, la transmisión eficaz de derechos. Esto facilita mucho más la movilidad del crédito, sin extinguir la relación de obligacionalidad. Esto se refiere a que, aunque sí es más fácil, la obligación puede seguir existiendo. Es decir, se puede mantener el mismo contrato de subarrendamiento, aunque el dueño cambie. Por ejemplo, una persona que alquila y pagó un año su contrato de arrendamiento, pero el dueño del edificio decide venderlo, podría conservar el mismo contrato si eso es lo que estipula la ley, ¿verdad? Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias, compañeros, por su atención. ¿Tendrán algunas preguntas? Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta para sus compañeros? O continuamos con lo que yo pues tendría que explicarles en este caso de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, creo que ojalá que todo les quede claro a los demás compañeros, ¿verdad? Porque los que están exponiendo, ellos manejan el tema, pero ya cuando se trata del examen. Dígame, Armando. ¿Puedo conectar mi cámara? Que aún tengo que seguir en camino. Ok, está bien. Solo quédese conectado para escuchar nada más lo que vamos a las de acuerdo, conclusiones Alex, que sí, vamos voy a llegar. conectado. Gracias. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que tener claro de la exposición que acaban de dar los compañeros? Bueno, primero que nada, tenemos que tener claro en qué consiste la cesión de derecho, en qué consiste la cesión del crédito o en qué consiste la cesión de la deuda. Básicamente, como lo dijeron ellos, existe el cedente y el cesionario. La persona que viene y cede el crédito, que es el acreedor, se la va a ceder en este caso al cesionario, que va a ser la persona que va a adquirir. En este caso va a sustituir al acreedor. Básicamente eso es lo que los compañeros explicaron. Pero ¿qué tenemos que tener claro, jóvenes, dentro de esto? Bueno, ¿qué es lo que nos dice nuestro ordenamiento legal? Tenemos que tener claro, jóvenes, que
nuestro Código Civil nos dice que sí es cierto, el acreedor puede ceder sus derechos sin que exista el consentimiento del deudor, salvo, dice, que eso se haya pactado dentro del convenio que no es permitido la cesión o que en su momento, antes de ceder en este caso la deuda, tiene que notificársele al deudor. Son aspectos importantes que se tienen que plasmar dentro del negocio jurídico, jóvenes. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ordenamiento legal? Que sí, el acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor. Eso nos lo habla en el artículo 1443 del Código Civil. Y nos dice, salvo, dice, ahí está la excepción, ¿verdad? Salvo que haya convenido en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. O sea, prácticamente, si no se dice dentro del negocio jurídico, ¿verdad?, que es permitida la cesión de la deuda, puede ser que, aunque no se diga en el convenio, pero la ley no lo permita, que no sea permitido, pero lo tiene que establecer la ley. O la naturaleza del derecho, dice, no permita esa cesión. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener claro también, jóvenes, en cuanto a la cesión? ¿Cómo se va a realizar esa cesión? Los compañeros hablaron que eso tendría que realizarse mediante creo que algo así dijeron, ¿verdad? Un documento o un instrumento público o en escritura pública cuando son bienes inmuebles. Se tiene que plasmar en escritura pública esa cesión, ¿sí? Pero como se los digo, tiene que estar de acuerdo el deudor. Eso lo habla en el artículo 1445 y nos dice que la cesión debe hacerse en escritura pública. Si se trata de derechos sobre bienes inmuebles o que deban inscribirse en el registro de la propiedad. A eso se refiere también, por ejemplo, jóvenes, no sé si ustedes tienen conocimiento, hay muchos bienes muebles que también se inscriben en el registro de la propiedad. Por ejemplo, uno de ellos es, perdón, digamos, los aviones, los helicópteros, ¿verdad? Lo que son los barcos, todo eso se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, también eso tiene que ir en escritura pública. Otra de las situaciones, jóvenes, que tenemos que tener claro es cuando lo que se está cediendo no es un bien inmueble, sino que es un crédito. Ese crédito, por ejemplo, o un título de crédito. Cuando hablamos de títulos de crédito, yo lo mencioné en la anterior, estaban los cheques, creo que mencionamos las diferentes clases de cheques, y yo le hice la pregunta a uno de los compañeros que si todos los cheques se podían endosar. Llegamos a la conclusión que no todos, por supuesto. ¿A qué se refiere esta cesión de este título de crédito? Por ejemplo, un cheque, que el cheque se pueda endosar. Entonces, el cheque puede ser que me lo hayan dado a mí, que esté a mi nombre, yo lo endoso, y como recordémonos que en la parte de atrás hay dos endosos, en la parte de abajo lo puede endosar la otra persona a la que yo se lo di. ¿Para qué? Para que ella lo cobre. Porque puede ser que a mí me lo debían, pero yo también lo debía. Entonces yo trasladé yo cedí ese derecho, ese crédito, ese título de crédito. Eso lo dice el artículo 1446, cuando las acciones o títulos nominativos, cuando se habla de títulos nominativos o de acciones que antes eran acciones al portador, ahora ya no existen las acciones al portador, ahora son acciones nominativas. Si esas acciones nominativas se trasladan a otra persona, ahí están cediendo esos créditos, esas acciones. ¿Qué tenemos que tener claro también, jóvenes? ¿Qué sucedería que, por ejemplo, la cesión del crédito o la cesión del bien no fuera en su totalidad, solo fuera de manera parcial? Y en este caso, el cedente se queda con el título todavía.
No se lo traslada al cesionario en su totalidad porque no es en su totalidad, es una parte nada más. ¿Qué es lo que nos dice nuestro ordenamiento legal? Dice el 1447. Si la cesión no comprendiera la totalidad del derecho y el título quedara en poder del cedente, se hará constar esa circunstancia en el documento de cesión. O sea, en el documento que se está cediendo el derecho, se va a establecer, ¿sí?, que el cedente solo está dando una parte de lo que le corresponde. Lo demás se lo queda a él todavía para cobrarlo, por ejemplo. Y la otra parte, pero eso tiene que plasmarse en el documento legal donde se está cediendo. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, un bien inmueble. Digamos que el bien inmueble se va a ceder, pero no va a ser el 100%, se va a ceder solo una parte y la otra parte va a quedar todavía en poder del cedente. A eso es a lo que se refiere el artículo 1447. Pero algo muy importante, jóvenes, que dentro de lo que los compañeros explicaron de la cesión del derecho, de la cesión del crédito, de la cesión de bienes, hablaron de las partes que era el cedente, el cesionario, pero hay un tema importante que tiene que tratarse. ¿Cuál es? Que cuando se cede un derecho, se le tiene, o un crédito, se le tiene que notificar a la otra parte. ¿Se recuerdan un compañero de ustedes que mencionó, que puso un ejemplo y decía, yo le debía al banco, pero vino el banco, yo no le pude pagar y el banco cedió mi crédito, o sea, mi deuda la cedió a una casa de cobranza, creo que así dijo, ¿verdad? Entonces, aunque le haya cedido a la casa de cobranza ese crédito, pero al deudor, o sea, al compañero que debía, no se le notificó, no se puede venir y tener como cedido el derecho o cedido el crédito. Tiene que notificarse. Y hay dos formas, como lo dice nuestra ley, nuestro Código Civil, que hay dos formas de notificar. De manera judicial, cuando llega, en este caso, una notificación judicial del órgano jurisdiccional o mediante una notificación notarial o una acta, creo que dice. Dice, vamos a leerlo, dice el artículo 1449. La notificación de la cesión deberá hacerla, el cedente o el cesionario. ¿Qué quiere decir eso? El acreedor o al que le cedieron el derecho, ya sea judicialmente o por medio de notario. Una vez notificado, hasta en ese momento inicia el derecho del cesionario o la transmisión del cedente al cesionario. Esta diligencia, dice, no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin su notificación. Ah, bueno, pero eso lo tiene que plasmar en el negocio jurídico. Ahí es donde tiene que decir, no hay inconveniente, no necesito que me notifique, autorizo, o en este caso, el deudor autoriza al acreedor que pueda ceder su derecho sin una notificación previa. Eso lo tiene que decir el instrumento público, el negocio jurídico. Ahora bien, hay una situación, jóvenes. La persona que va a ceder el derecho va a responder por lo que está cediendo. ¿Sí? Ante el cesionario. Eso lo dice el artículo 1451. Dice, el que cede un crédito u otro derecho, dice, solo responde legítimamente, solo responde de su legitimidad y su existencia al tiempo que se dio el derecho. Dice, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario a garantizar la solvencia del deudor. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?
va a ceder el derecho, va a ceder el bien o va a ceder en un momento determinado más bien la deuda o el crédito. Pero eso no le va a garantizar, por ejemplo, lo que hablábamos de la casa de cobranza del compañero. El banco le cedió su deuda, por supuesto, pero eso no le va a garantizar a la casa de cobranza que el compañero tiene realmente el capital para poderlo pagar. Porque si no se lo pagó al banco, pues es que tampoco se lo vaya a pagar a la casa de cobranza. Pero aquí dice, salvo que el cedente se haya comprometido con el cesionario a garantizar, dice, la solvencia del deudor, que en este caso el deudor va a tener la solvencia. ¿Sí? Ahora bien, por último, jóvenes, la responsabilidad del que está cediendo el crédito, el acreedor, dice, se va a comprometer a garantizar la solvencia del deudor siempre va a ser limitada hasta el momento en que la obligación sea exigible. O sea, él cedió el crédito, cedió la deuda, está diciendo que el deudor va a estar solvente, pero va a estar solvente hasta en el momento que se le cobre. Si el que cobra, o el que, en este caso el cesionario, al que le quedó la deuda, no cobró en tiempo, sino que se pasó, ya ahí ya no hay responsabilidad del cedente o del acreedor. ¿Estamos claros con esos temas, jóvenes? Porque esto también viene en el examen. Los artículos que yo les mencioné son importantes porque tenemos que tener claro en qué consiste cuando el acreedor traslada o el cedente traslada su deuda al cesionario. ¿Cómo lo debe de hacer? ¿Mediante escritura pública o mediante endoso? O en su momento también la manera en que se le tiene que hacer saber al deudor que esa deuda ya se cedió con otra tercera persona. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una notificación, sea judicial o notarial. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en relación a lo que acabamos de explicar? Y que esa parte de la deuda es lo que hacen las casas de cobranza cuando se le debe al banco, pero el banco ya no lo recupera, sino se las traslada a ellas. Así sería. Así Y es, Alfonso. ellos no lo notifican a uno, normalmente solo cobran la deuda. No, es que mire, pues, es que ahí está la situación. Mire, pues, por ejemplo, la base que tenemos que tener todos en un momento determinado es que la deuda la trasladó el banco a la casa de cobranza, pero en el momento que el banco la traslada a la casa de cobranza tenía la obligación de notificarle a usted. ¿Sí? Sí, exacto. O si en el mismo documento se plasmó que usted autorizaba, ¿sí?, que no se le notificara porque el acreedor, o sea, el banco podía trasladar su deuda a un tercero. Si usted en el documento queda plasmado que usted prácticamente está como quitándole responsabilidad al banco, decir, bueno, ¿sabe qué? Yo lo autorizo que si usted quiere ceder mi deuda, cédala y no hay necesidad que me notifiquen. Ah, bueno, entonces ahí lo van a hacer, jamás le van a notificar. Va a llegar de una vez el cobro mediante la vía judicial, que en este caso son los juicios ejecutivos, jóvenes, ya sea ejecutivo en la vía de apremio o ejecutivo en la vía común, dependiendo de los casos, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil ustedes van a ver en su momento cuando ya les toque cuáles son los juicios ejecutivos en la vía de apremio, cuáles son los juicios ejecutivos en la vía común. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice cuáles son los títulos que se consideran para poder ejecutarse, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo dentro del mismo documento, ¿sí?, no dice que usted le autorizó ceder su derecho, tiene la obligación el banco de notificarle a usted que está cediendo su derecho. Si el banco no lo hace, usted no tiene la obligación con la casa de cobranza, que es lo que está pasando mucho ahorita.
No sé si ustedes han sabido, hay muchas casas de cobranza que están llamando y llamando y llamando y llamando, y que fíjense que yo tuve lamentablemente una equivocación en ese sentido, les digo, porque a mí me habló mi cliente en relación a un cobro que le estaban haciendo, querían debitarle parte de su pensión. Entonces vengo yo y hablo al banco y le digo, mire, perdón, a la casa de cobranza. Y llaman, vengo yo y yo tenía el número, llamo y digo, mire, yo soy el abogado de la señora fulana de tal, ¿verdad? Y yo hablo en relación a lo que dicen ustedes que ya le deben. Esa deuda que ustedes tienen no es cobrable. Esa deuda, primero, no la realizó ella. Utilizaron documentos falsos para poder realizar ese crédito. Entonces, ustedes primero investiguen cómo está la situación y posteriormente a ello, si ya tienen todas las bases, toda la documentación y todas las pruebas para ello, entonces en su momento pueden ejecutar. Pero mientras tanto, por favor, dejen de estar llamando, dejen de estar cobrando, porque vamos a poner una denuncia por el hostigamiento que ustedes tienen. Ahí quedó. Créanme lo que a la fecha la casa de cobranza me sigue llamando a mí por haber llamado yo de mi teléfono. Me dice, ¿podemos hablar con la señora fulana y tal? No, este no es el número de ella. Mire que le damos, ¿cómo es? Vamos ¿cómo es? Un beneficio. Le vamos a dar una disminución de la deuda. No me recuerdo cómo es la palabra que ellos utilizan. Descuento. Un descuento, ahí es. Perdón, así es. Le vamos a dar un descuento. Le digo, no me interesa. Yo no la conozco a la señora y dejen de llamar. Y créanme lo que es una fastidiadera hasta que hubo un momento que le dije, fíjese que ya hablé con la señora al fin. Y la señora dice que si tienen cómo demandarla, que la demanden y que nos vemos en el juzgado. Punto. Y se acabó y dejen de fregar. Y siguen llamando. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cobrarle. ¿Por qué? Porque el banco nunca le notificó. Primero, no le notificó a ella que se dio su deuda. Segundo, ya investigamos nosotros, pues yo no le voy a llevar toda la documentación, que lo hagan ellos, ¿verdad? La documentación donde a la señora le robaron en aquel entonces su cédula y con la cédula sacaron un crédito y ese crédito es el que le están cobrando a la señora. Imagínense. Entonces, vamos a esto, compañero, el que me preguntó, no me recuerdo, que me preguntó, que quedaba un poquito... Alfonso, perdón, ahí está Alfonso. En relación a eso, tiene que existir la notificación, eso lo dice el Código Civil. Yo le leí el artículo que decía, es el artículo 1448. Desde ese momento que se le notifica, empieza a correr el derecho del cesionario. Desde el momento que ya el cesionario ya puede venir y ir a cobrar o solicitar el pago. No sé si hay alguna otra duda. Lick, perdone, yo tengo una consulta. Fíjese que un amigo tiene un caso con una casa de cobranzas de estas. Él le sacó un vehículo, alguien sacó un vehículo a su nombre. Entonces, él fue hace como unos 6 años que sacó. Se le quedó trabado el internet. No se le escucha. O será el mío, ¿no? No es el de Elic. Ah, se quedó pausado, compañero. Pero en esa... Mario es. ¿Sí me escucha se quedó ahora? Pausado, no le escuché, Mario. Disculpe. ¿Sí me escucha, no? Ahorita sí ya. Gracias, Lick. Es que fíjese que le estaba contando que una persona conocida tiene un caso con una casa de cobranzas, pero él esa deuda ya tiene 6 años. Entonces, según lo que entiendo, que la deuda exime a los 5 años, pero ellos le dijeron que si ellos le lograban notificar de que él tenía esa deuda, se prorrogaba otros 5 años y eso es lo que usan ellos para llamarle. Tengo esa duda, ¿verdad, Elick? Ok. Bueno, primero es mentira lo que ellos le están diciendo, porque la deuda en primero ya prescribió. Es una deuda, las deudas civiles tienen un plazo de 5 años para prescripción. Entonces ellos dicen, aunque ahorita lo llamemos y le notifiquemos, aunque le notifiquen ahorita, ya prescribió el derecho de ellos de cobrar. Primero. Segundo, si era un crédito en su momento, tuvieron que haberle notificado a él el banco que se dio su crédito, pues, o sea, su deuda la cedió con esta casa de cobranza. Yo, créamelo, no es que sea
de los abogados que les gusta defender que no pague la gente, no es así, pero sí tenemos que estar dentro de nuestro ordenamiento legal y dice son 5 años, si prescribe el derecho, nunca le notificaron durante los 5 años, aunque ahorita pasado los 5 años le notifiquen, no es que esta notificación va a interrumpir la prescripción. La hubiera interrumpido si, por ejemplo, le hubieran notificado 3, 4 días antes de cumplir los 5 años. Ahí interrumpe la prescripción. No llegó a la prescripción. ¿Sí? O en el caso que él venga y diga, bueno, ¿sabe qué? Está bien, yo llego. Con el hecho que él llegue y dé un abono, interrumpió esa prescripción y se adquirió la deuda. Entonces yo, créanme, lo que le recomendaría a su amigo es, si no le han notificado, si nunca le notificaron, dese por no notificado y cuando lo llamen, dígale, yo no le debo nada. Así de fácil. Mire, que lo vamos a arraigar, que lo vamos a embargar, embarguen lo que quieran, arraiguen lo que quieran. No pueden hacerlo. Muy bien, gracias, Lick. Vaya, Mario, claro que sí. Bien, jóvenes, ¿hay alguna otra duda en relación a los temas que hemos venido dando? Todo ha quedado claro, todos los temas que quedaron claros, ¿verdad? Lo que eran incumplimiento de las obligaciones, las sesiones, en este caso de los créditos, de los derechos. Bueno, cada uno de los temas que los compañeros explicaron. Todo eso viene en el examen final. Déjenme decirle, jóvenes, que ya realicé, ya tengo prácticamente las notas. Ahorita solo me falta la nota de la exposición de cada uno de ustedes y, por supuesto, la de su trabajo. De las exposiciones ya tengo, pues, prácticamente ya están anotadas los puntos que se les dieron, ¿verdad? Eso quiero que entiendan, por favor, jóvenes, los compañeros que vinieron y solo leyeron y se veía que estaban leyendo lo que estaban, o sea, no estaban exponiendo, estaban leyendo prácticamente, entonces ahí no van a tener la nota máxima, ¿verdad? No van a tener los 10 puntos, pueden tener 6, pueden tener 7, pueden tener 5, dependiendo. Lo siento por el compañero Jonathan, ¿verdad? Del grupo número 9, porque él sí no va a tener ninguna puntuación, porque prácticamente, aunque trabajó en el grupo de ustedes, pero no expuso. Y acuérdense que aquí la nota se dividía en 10 puntos de exposición y 10 puntos de el trabajo. En relación al trabajo, sí, todos van a tener el mismo punteo. En relación a cómo esté su trabajo, ¿verdad? La revisión que yo les voy a dar, así se les va a dar, pero eso sí van a tener todos el mismo punteo. Ahí no va a variar. Si, por ejemplo, el trabajo está muy bien hecho, pueden tener 10 puntos todos. Si el trabajo está más o menos, pueden tener 9, pueden tener 8, pero eso es todos. ¿Por qué? Porque todos trabajaron en equipo, ¿verdad? En relación a las exposiciones, ahí sí va a variar un poquito porque ahí pues cada quien expuso de una manera diferente. Hay quienes fluyó bastante su exposición, hay quienes se trabaron, hay quienes leyeron. Bueno, ustedes saben cómo expusieron cada uno. Entonces, en relación a eso, pues al momento ya tengo lo que es sus notas de exámenes, ya tengo su nota de, en este caso, de las exposiciones. Solo voy a ver sus trabajos. Espero tener primero, si es posible, para el fin de semana ya su nota, si no, pues estarían los primeros días de la otra semana ya las notas, donde pues ya saben ustedes cuánto les hace falta para el final. Hay muy buenas notas, déjenme decir.